Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 12 de julio del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El problema de los grupos cerrados en la iglesia. La preocupación de división en la iglesia, el apóstol la consideraba desde los primeros 4 capítulos de Primera de Corintios. Ya eso nos deja ver la necesidad de estar unidos y el grado de preocupación e interés del apóstol. En realidad, en toda la primera carta a los Corintios se presenta el mensaje de unidad en la iglesia. El apóstol Pablo aborda el problema de la división desde el principio, haciendo señalamientos directos y con una postura bastante firme, porque no era para menos. Estamos hablando de un gran mal o un terrible mal que estaba aquejando a la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 1, versos 12 al 17. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, o de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Concretamente, el apóstol utiliza las palabras división y contiendas, que es el resultado siempre de las divisiones. La palabra división es cisma, que proviene del griego cisma, transliterada como schisma o schisma. En la Biblia, este término significa literalmente rotura, desgarrón o hendidura. Deriva del verbo griego schizo, que significa cortar o desgarrar, como cuando se rasga una tela o una red. En el Nuevo Testamento se utiliza tanto en el sentido literal como figurado. El apóstol Pablo emplea este término en sus cartas, principalmente en Corintios, su carta a los Corintios, para referirse a la desunión, disensión o división dentro de la iglesia. En 1 Corintios 1:10, Pablo exhorta a los creyentes a estar perfectamente unidos en una misma mente, evitando que haya divisiones, es decir, schismata entre ellos. En 1 Corintios 11:18 menciona que cuando se reúnen como iglesia, ha oído que hay divisiones, es decir, cisma entre ellos, lo cual causa facciones. En 1 Corintios 12:25 usa el término para hablar del cuerpo humano, es decir, de la iglesia, indicando que Dios ha dado mayor honor al que menos tiene, para que no haya desaveniencia, es decir, cisma, división en el cuerpo, sino que todos los miembros se cuiden unos a otros. Y cisma es la palabra más utilizada para referirse a la ruptura, el conflicto o el estancamiento entre personas o el distanciamiento entre personas y comunidades. Pablo lo utiliza para amonestar a los creyentes en 1 Corintios 1:10, exhortándolos a no causar división en la iglesia y a mantener un mismo parecer. Eris significa contienda, discordia, disputa, rivalidad o pelea. Representa la manifestación externa de celos o enemistad, tanto a nivel de discusiones verbales como de conflictos y divisiones más severas. En el Nuevo Testamento el término se encuentra en pasajes donde los autores advierten contra las actitudes destructivas dentro de la comunidad de creyentes. Algunos ejemplos de su uso incluyen 1 Corintios 3:3, donde el apóstol Pablo reprende a la iglesia debido a los celos y contiendas, es decir, eris,
que demuestran una conducta carnal. Eris significa contienda. Gálatas 5:20, eris aparece en la lista de las obras de la carne, traducida frecuentemente en español como pleitos, celos o contiendas. En Romanos 1:29 se incluye como parte de una lista de vicios que caracterizan a una mente depravada, traduciéndose como contienda o disputa. En 1 Timoteo capítulo 6, verso 4, advierte que las discusiones necias y vanas solo producen envidia y contiendas, es decir, eris. Eris contrasta directamente con conceptos de unidad, paz y amor fraternal en las enseñanzas apostólicas. Noten, era terrible la situación que se estaba viviendo entonces, de acuerdo a esto que hemos mencionado, terrible la situación que se estaba viviendo, de división que se estaba viviendo en la iglesia de Corinto, a los Corintios, de Corinto. Había división, había como consecuencia contiendas. Noten cómo otros pecados se derivan de la contienda. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Romanos 13:13, además como de día, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. De paso, el pueblo era muy borracho. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. 1 Corintios 1:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 2 Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Gálatas 5:20, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Era terrible la falta de unidad en la iglesia de Corinto y sus resultados, pues entre los mismos miembros, note bien, se andaban demandando, como ya lo habíamos expresado en la lección pasada. Incluso también lo mencionamos en la lección pasada, participaban desordenadamente de la cena del Señor, indignamente, participaban con diferencias, aunque, note bien, personalmente siempre he dicho que la cena del Señor no es para reconciliarnos como iglesia, sino una reconsagración de nuestra vida al Señor. Si usted tiene diferencias, pleitos, contiendas con alguien, tiene que arreglarlas de manera individual. No tiene ningún sentido hacer un círculo en la iglesia y abrazarse y decir perdóname delante de los demás. Eso es puro formalismo para que los demás vean. No tiene sentido, no tiene sentido. Debemos arreglar esas situaciones de manera personal. Aquellos que están verdaderamente relacionados con Dios no estarán en discrepancia unos con otros. Su espíritu gobernado en sus corazones creará armonía, amor y unidad. Lo opuesto a esto obra en los hijos de Satanás, y en ellos hay una continua contradicción. Luchas, envidias y celos son los elementos imperantes. La característica del cristiano es la humildad de Cristo. La benevolencia, la bondad, la misericordia y el amor se originan en la sabiduría infinita, mientras que lo opuesto es el fruto no santificado del corazón, que no está en armonía con Jesucristo. En la unión está la fuerza, en la división hay debilidad y derrota. El argumento más convincente de la misión de Cristo que podemos dar al mundo debe encontrarse en la perfecta unidad. Nuestro poder para salvar las almas estará en proporción con nuestra unidad con Cristo. Si alcanzáramos la norma de perfección, nuestros rasgos peculiares de disposición deben ser moldeados en armonía con la voluntad de Cristo. Entonces nos sentaremos juntos en los lugares celestiales con Cristo. Los hermanos trabajarán
juntos, sin un pensamiento de desacuerdo. Cuando se insiste en las pequeñas diferencias, esto conduce a acciones que destruyen el compañerismo cristiano. Mantengámonos acercándonos a Cristo y Él se acercará a nosotros. Entonces, como uno, nos elevaremos hacia Él. Las iglesias serán como jardines del Señor bajo su cultivo. El pueblo de Dios será como árboles de justicia plantados por el Señor y regados por el río de la vida. La cadena áurea del amor que vincula los corazones de los creyentes en unidad con lazos de compañerismo y amor y en unión con Cristo y el Padre, establece la perfecta conexión y da al mundo un testimonio del poder del cristianismo que no puede ser controvertido. Queridos amigos y hermanos, sería bueno reflexionar si estoy siendo yo causa de división y de contiendas. Sería bueno reflexionar si exigimos unidad o mejor fomentamos la unidad, pero para ello debemos ir a Cristo para poder llegar a la unidad en Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrá mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.